presidente del Consejo de Ministros también, que puede tener una lectura bastante interesante de lo que está pasando en este momento en nuestra coyuntura política. Señor Valdés, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, ya son 7 los ministros del Interior que se están nombrando en menos de un año de gobierno del señor Castillo. Y efectivamente continúa el señor Aníbal Torres a la cabeza. Él ha sido calificado de pobre diablo por el señor Mariano González, pero quienes también continúan allí son varios otros ministros que uno desde el primer momento se pregunta qué hacen allí. ¿Usted qué lectura tiene de la situación por la que atraviesa el gabinete en este momento? Bueno, vemos que desde el inicio de este gobierno ha habido una incapacidad de parte del presidente y sus diferentes premieres en escoger buenos ministros. Como nosotros sabemos, normalmente el premier propone una lista a los candidatos a las diferentes carteras y con el presidente eligen y al final toma la decisión el señor presidente de la República. Pero también yo quisiera resaltar que se ha cometido, todos los que han accedido a estos puestos han sido incondicionales, ¿no? Porque han sido gente que normalmente no tenía un buen currículum, tenía más bien algunos prontuarios y no han sabido negociar el ingresar a una cartera. Normalmente cuando se elige un gabinete, el presidente del Consejo de Ministros lo convoca a uno y intercambia opiniones, a ver cuál es cómo ve el gobierno, qué cosas quiere hacer, cuáles son sus condiciones para trabajar de la mejor manera, y eso se les pone al presidente de la República. Y el presidente de la República, por un lado, le dice, yo quiero que mi gobierno sea de esta manera, y el ministro le dice, yo quisiera que usted me dé estas condiciones mínimas para yo ejercer el cargo. Pero parece que eso no se ha hecho en ninguno de los casos, y por eso es que los ministros, después, cuando ya ha transcurrido el tiempo, no saben qué hacer y no saben cómo responder a las preguntas del presidente, ¿no? En el caso del último ministro, que ha salido el señor Mariano González, él no pactó ninguna condición. Tanto es así que él lo ha afirmado, que él fue porque quería de alguna manera salvar la democracia, pero el presidente le preguntó, Diego, ¿usted por qué está haciendo cosas si no me consulta? En esta última llamada telefónica, y al final dice, bueno, como usted no me consultaba, va a tener que enfrentar las consecuencias, y por tuit lo despide. Oiga, hemos llegado a que la institucionalidad y la prestancia que deben tener los ministros y el presidente del Estado, hemos bajado a un nivel muy bajo en cuanto al trato. ¿Cómo cree que el presidente despida a un ministro por tweet, en el Twitter? Esto es inconcebible, y también yo desapruebo, y yo quisiera llamar también a la reflexión a Mariano, que está bien que dé a conocer su desacuerdo, pero no con los términos que lo ha hecho, porque eso también se denigra el mismo, ¿no? Al decir que el premier es un pobre diablo. Hay otra forma de expresar como ministro de Estado de su disconformidad, de su alejamiento como ministro del Interior, y me parece que él tiene justificadas razones para estar enojado y satisfecho, pero yo creo que todos debemos guardar cierto nivel, ¿no? Claro, no son las formas, ¿no?, lo que usted analiza detrás de esto. Ahora, ayer en 2022, el ex titular del Interior, Mariano González, dijo que este sería el principio del fin del gobierno del presidente Pedro Castillo. ¿Usted está de acuerdo? Mire, lo que yo pienso es de que el señor Castillo se ha empoderado, y yo creo que ha fortalecido su posición a pesar de todos los escándalos que vienen saliendo día a día. Y se le ve en sus acciones, porque para que un presidente de la República trate así a un ministro y lo despida por Twitter, ¿no? De una manera tan descortés, yo creo que el presidente está muy soberbio o está sobreempoderado él mismo, ¿no? Y eso es peligroso, porque podría tomar otras acciones diferentes, ¿no? Mucha gente habla que él podría tener una actitud bastante, digamos, forzada y buscar cerrar el Congreso. Entonces, los congresistas no saben con quién se están metiendo. Ellos creen que todavía sigue gobernando el señor que vino con un disfraz, con un sombrero y que decía ser un campesino. No, está gobernando un sindicalista que sabe cómo hacer las cosas y va a utilizar todas sus herramientas para mantenerse en el cargo. Entonces, a pesar de todas las cosas que se le están denunciando, vemos que ahí sigue, ¿no? Y ahí sigue porque realmente el poder que ahorita disponible para sacar lo que es el Congreso ya lo tiene él de su lado, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué tan importante va a ser la conformación de la nueva mesa directiva? Porque usted lo ha señalado, el presidente ha desarrollado un enorme poder, ¿no? Pero este poder tiene que tener un contrapoder. Ajá.
Así es, en el Perú nos basamos en una democracia donde hay equilibrio de poderes, independencia de ellos, y yo abrigo la esperanza de que la nueva directiva del Congreso esté a la altura de las circunstancias y que los congresistas que realmente hoy día se han vendido por obras o por una serie de regalos o otorgamientos que le ha dado el Poder Ejecutivo, recapaciten, porque ellos también van a estar en la paleta después, en la palestra cuando lo saquen, cuando hay una disolución. Yo creo que con todo lo que se le ha demostrado al señor Castillo, con todo lo que ha pasado a través de los valientes medios de comunicación que diariamente hacen sus investigaciones, yo creo que hace rato ha debido ser vacado por incapacidad moral permanente. Otro de los extractos de la entrevista de anoche con el ex titular del Interior, él señala que con este tipo de acciones que ha tomado el mandatario se revelaría que efectivamente es parte de una agrupación criminal prácticamente que opera fuera del marco legal. ¿Qué lectura tiene usted al respecto? Bueno, está clarísimo que él se ha rodeado de gente que hoy día está prófuga, ¿no? El ministro Silva, el señor Pacheco, su sobrino, y yo creo que ya está muy claro que las sospechas que teníamos, los indicios que teníamos, se han ido confirmando. Esperamos los peruanos que el señor Villaverde pueda corroborar con pruebas lo que él ha afirmado para salir de prisión. Tengo entendido que la fiscal pues conoce muy bien este tipo de actividades y que si lo ha sacado de prisión es porque realmente tiene pruebas que comprometen al presidente. Entonces, pero le pediríamos prisa, ¿no? Urgencia. El Perú no puede estar en la incertidumbre, el Perú no puede estar ahorita con paros por todos lados, el Perú no puede estar pendiente de qué va a pasar después del 28 de julio. El país necesita estabilidad política, económica y social. ¿Y el presidente Castillo todavía tiene la oportunidad de darle esa estabilidad? ¿O usted cree que ya no hay más remedio y la solución o es una vacancia o una suspensión, como también se está señalando? Mire, yo creo que el presidente ha demostrado que no tiene propósito de enmienda. Se le ha dicho de miles de formas. Hay muchísimos políticos, gente que ha estado opinando en los diferentes medios y le ha dicho, oiga, lo que usted tiene que hacer es buscar un buen gabinete. Como él ofreció, él dijo, yo voy a escoger a los mejores peruanos para mi gabinete. Él no ha cumplido eso. Pero lo que pasa es que realmente él no tiene esa voluntad y él no quiere cambiar. Él piensa que el Perú todavía lo han elegido rey y que él puede hacer lo que le viene en gana. Eso es lo que está haciendo hoy día, ¿no? Despachar a un ministro en 15 días sin motivo justificado y hay otros en el camino que también los ha sacado de manera abrupta y sin dar explicaciones. Yo creo que lo demuestran que él realmente no tiene ningún propósito de enmienda. Claro que sí. ¿Y qué pasa con la institucionalidad de la Policía Nacional? Porque con esto pierden liderazgo, ¿no? Estaban con un equipo especial, estaban muy cerca, próximos, según lo que habían indicado, de capturar a estos prófugos de la justicia, pero ahora, ¿qué pasa? Quedan sin un líder claro. Sí, la Policía Nacional realmente siempre ha sido de alguna manera vapuleada por algunos ministros que han llegado allí, que a veces hay ministros del Interior que piensan que los han nombrado comandantes generales de la policía. No, los ministros de Estado en el despacho del Interior trabajan con la Policía Nacional y no solamente, si bien es cierto, dependen directamente de él no solamente utiliza la Policía Nacional, él tiene una serie de organismos para enfrentar las drogas, como Devida, ¿no? Ver todos los estamentos que están alrededor de ella para la erradicación de cultivos, la trata de personas, la minería ilegal. O sea, el puesto del ministro es amplio, muy amplio, tiene muchísimos problemas, muchas amenazas para el país, pero no solamente tiene que dedicarse a centrarse en la actividad policial, ¿no? A eso me quiero referir. Y sobre todo porque nos encontramos también en un contexto de inseguridad ciudadana, ¿no? Hay mucha gente que lamentablemente está siendo víctima de robos, de atracos, de extorsiones, y el hecho de cambiar constantemente de ministro del Interior pues no permite establecer una política clara de lucha contra la delincuencia. Efectivamente, pero yo también le daría una responsabilidad al comandante general de la policía, ¿no? Que él debería reestructurar, reorganizar sus fuerzas, eliminar tantos puestos administrativos, tratar de ejecutar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que se hizo en el 2011 y que nunca se ha ejecutado, en el cual tiene que tener una alianza con los municipios para ver el serenazgo, utilizar la seguridad privada y una serie de elementos tecnológicos para combatir la inseguridad ciudadana y sobre todo darle a los comisarios las responsabilidades que antes tuvieron, ¿no? De estar en las calles con sus guardias. Pero si tenemos media policía en actividades administrativas, llena de especializaciones,
y que no tiene realmente una racionalización de personal operativo, yo creo que habría que demandarle al comandante general de la policía ese tipo de trabajo para que colabore la seguridad ciudadana. Ahora, el ministro tiene un papel mucho más grande, mucho más alto de coordinar, porque la inseguridad o la seguridad ciudadana es transversal, no solamente implica la parte de prevención, la parte de educación, la parte de logística. Entonces, todas esas cosas yo creo que tienen que tener cada cual su sitio, ¿no? El comandante general de la policía, él es el especial involucrado, pero el ministro tiene que facilitarle con los alcaldes, con los gobernadores, todo el paraguas que debe darle a estas fuerzas. Por eso digo que no solamente lo veamos al ministro, perdón, para terminar, no solamente veamos al ministro que él va a combatir la seguridad ciudadana saliendo al frente, ¿no? El ministro tiene que ser el gran planificador, conciliador, el convocador y el que tiene que darle pues las herramientas administrativas y operativas al comandante general de la policía. Al principio de la entrevista usted indicaba que el ex ministro del Interior, Mariano González, habría tomado algún tipo de decisiones sin consultar al presidente Pedro Castillo. En su opinión, ¿eso habría estado mal? ¿Se habría saltado el conducto regular? No, mire, lo dije también, que cuando el presidente convoca a un ministro, el ministro pone unas condiciones y sobre esas condiciones el ministro trabaja. Pero cuando no pone uno ninguna condición, entonces no hay qué cosa puede hacer y qué cosas no puede hacer, pero definitivamente, así no pacte con el presidente, el ministro no tiene que darle cuenta al presidente de de todas las acciones que realiza. El presidente ve de manera general el sector, el ministro es el que ve los detalles, entonces no tenía por qué pedir, pero está claro también que el presidente anda muy preocupado para que no capturen a los prófugos, ¿no? Y esa es su principal preocupación, y por eso es que el ex ministro Mariano González ha argumentado ese tipo de situación, ¿no? Ahora, hay algo que también es cierto, señor Valdés, y es que de alguna manera cuando el señor González asume la cartera del Interior, de alguna manera sabía a lo que se exponía, ¿no? Porque ya habían salido 6 antes que él y no en las mejores condiciones. Quizás uno de los casos más resaltantes fue el del exministro Avelino Guillén, claro, que también salió por la puerta falsa y haciendo denuncias gravísimas sobre el entorno del presidente Castillo. Entonces, tan sorprendido no debería estar el exministro Mariano González. Mire, el aceptar un puesto de ministro con este gobierno, de por sí demandaba poner condiciones especiales. Si no se pusieron esas condiciones, había que atenerse a las consecuencias. Y yo creo que ese ha sido el caso del ministro González. Él no puso condiciones y ha sido tratado como los demás. Entonces, creo que el presidente se va a quedar sin candidatos a ministros y va a tener que buscar en sus canteras o en algunos ministros que están en el mismo gabinete, hacer enroque de puestos, porque poco a poco la gente buena en el Perú, la gente capacitada para las diferentes carteras, no va a aceptar de ninguna manera ser parte de su gabinete. Ahora, lo que decíamos, personas idóneas, preparadas, capaces que puedan enfrentar este tipo de carteras tan determinantes como la del Interior. Willy Huerta, ¿usted lo conoce? ¿Tiene, digamos, antecedentes como para asumir un cargo tan importante? No lo conozco, pero de hecho, al asumir un puesto en estas condiciones donde hay un ministro que ha sido maltratado y con ese antecedente, no sé qué condiciones habrá pactado con el presidente para ejercer su función, pero los peruanos de bien todos creemos que desearle suerte, ¿no? Porque realmente la inseguridad ciudadana, como ustedes lo han manifestado, es un problema latente y que nos afecta a todos. ¿Usted considera que a pesar de las circunstancias de la juramentación del nuevo ministro Huerta, hay que darle un plazo de gracia para conocer finalmente cuáles van a ser las estrategias y las políticas dentro del Ministerio del Interior? Bueno, yo no tengo muchas esperanzas en que él tenga un plan definido, porque ha sido nombrado subrepticiamente, ¿no? Ha sido nombrado espontáneamente o improntamente. Entonces, no creo que haya tenido tiempo para preparar. Ahora que conoce el sector, creo que ha estado en el sector justicia, me parece. No ha tenido mucha experiencia en el sector, pero yo creo que rápido se puede poner al tanto de lo que está sucediendo, porque también mucho hace de su manejo que él pueda tener, su sentido común, ¿no? De su criterio para manejar las cosas y resolver problemas, porque hay elementos especializados en el ministerio existen, ¿no? Como es el comandante general de la policía, la gente indebida, la gente
en lo que es la lucha contra el narcotráfico. Entonces pienso que él podría hacer un buen trabajo sin tener un plan, pero tiene que formularlo lo más pronto posible para que sus acciones sean totalmente bien llevadas, sobre todo bien coordinadas, ¿no? En su percepción, ¿cuáles son los principales desafíos del nuevo ministro del Interior, Willy Huerta? Porque ayer, justamente minutos después de juramentar, dijo que este equipo especial que había creado el ex titular del Interior, Mariano González, para precisamente ubicar a los prófugos de la justicia, tal vez no continúa o lo reformulan, entonces tampoco dejó muy claro esta estrategia. Entonces, ¿cuáles son los desafíos fundamentales? Bueno, el desafío fundamental para él en estos momentos, lo que manda la opinión pública y lo que manda la situación es de que capture a los prófugos, además de preocuparse de inmediato en la inseguridad ciudadana. 2 puntos. Bien, le agradecemos muchísimo, señor Valdés, por haber estado el día de hoy con nosotros, también muy